Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Cruz y hablaremos sobre modernismo mexicano los siguientes 15 minutos. Bueno, voy a platicarles un poquito del modernismo mexicano, pero también me gustaría enfatizar un poco en lo que estaba pasando en Europa al mismo tiempo que en el modernismo mexicano y cómo los movimientos artísticos que había en Europa en ese entonces influían en México, por tanto en el modernismo mexicano. Bueno, el modernismo es un movimiento artístico de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, aproximadamente de 1890 a 1930. Representa temas relacionados con la naturaleza, el uso abundante de líneas curvas y asimétricas. Se caracteriza por la rebeldía creativa que había en ese entonces y en las diferentes áreas. La crisis espiritual del Occidente se ve reflejada en las obras donde aparenta la búsqueda de un mundo inarmónico e inestable con sus líneas curvas y asimétricas. Coincide con la implantación del capitalismo como principal modelo socioeconómico y por consecuencia refleja la caída y decadencia de las monarquías. Cabe aclarar que eso fue en Europa. México estaba pasando por la transición de este gobierno, ya que coincide con las últimas etapas del porfiriato. El modernismo, contrario a lo que se suele creer, no solo influía en la literatura, pues dio un alcance al arte, a la arquitectura y la música. El elemento fundamental del modernismo mexicano es la búsqueda por terminar con el conformismo social, con el fin de llegar a un nacionalismo e identidad. Bueno, regresamos a la literatura modernista. La literatura modernista es fundamentalmente poética, se caracteriza por un lenguaje culto y el amor idealizado, muchas veces con melancolía o angustia. Como ya había mencionado anteriormente, se cree que inició con el poemario azul en 1888 de Rubén Darío. Rubén Darío es nicaragüense. Y algunos artistas, bueno, literatos modernistas mexicanos son José Martí, Amado Nervo, Nájera y López Velarde. Se cree que la literatura modernista estuvo inspirado en autores como Edgar Allan Poe. México tiene como representantes modernistas literatos como Salvador Díaz Mirón, el periodista y poeta precursor del modernismo. Amado Nervo Ordaz, con vida en el extranjero, pero un corazón muy mexicano, conquistador del amor idealista y no miembro por residencia de la Academia Mexicana de la Lengua. Manuel Gutiérrez Nájera, el duque mexicano, yo, hombre de varios seudónimos, un empedernido cronista y poeta modernista de nuestro país. Otro de los representantes modernistas literatos es Ramón López Velarde, el poeta modernista que no conquistó solo corazones, amado y poeta nacional, el conquistador del corazón mexicano. José Martí, un escritor y poeta cubano, luchador y militante de su pueblo, no solo organizó una guerra, también nos dejó obras como La Edad de Oro, Ismaelillo, La Niña de Guatemala y otros versos. La literatura modernista tiene presuntos inicios en 1888 con el poemario azul del nicaragüense Rubén Darío. En el arte está el uso de imágenes que evocan a las raíces primitivas. La manifestación más común de la pintura moderna era el muralismo. Algunos muralistas mexicanos son Diego Rivera, José Clemente, podríamos mencionar Frida Kahlo también. Bueno, este que está aquí es Diego Rivera pintando un mural y aquí está otra de sus obras. Se quería expresar en el modernismo más que nada el indigenismo, todo eso, las raíces que teníamos, se iba creando pues la identidad nacional. Hablando de arte, hablemos de algunos representantes de esta rama.
Frida Kahlo fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en una cama durante largos periodos y se llegó a someter hasta 32 operaciones quirúrgicas. Su cónyuge fue Diego de Rivera. Ella nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en la Ciudad de México, y falleció el 13 de julio de 1954 en Coyoacán, en la Ciudad de México. Se dice que perteneció a diferentes periodos, sin embargo, ahorita el que nos interesa es arte modernista y pues... Bueno, algunas obras notables de ella son las dos Fridas. Ella pintaba autorretratos, sin embargo, podemos observar esta pintura donde no es un autorretrato. Seguimos con el siguiente artista mexicano. Él es José Clemente Ángel Orozco. Él fue un caricaturista, muralista y litógrafo mexicano. Él fue graduado de la Escuela Nacional de Agricultura, estudió matemáticas y dibujo arquitectónico. Él nació el 23 de noviembre de 1883 y falleció el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Bueno, estos son algunos ejemplos del trabajo muralista de José Clemente Orozco. Más que nada, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Diego Rivera querían plasmar o eran murales muy patrióticos. Continuamos con el tercer artista a destacar. Bueno, Diego Rivera fue un destacado muralista mexicano de ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Se dice que la obra de Diego y de su esposa, Frida Kahlo, se influyeron mutuamente. Bueno, él nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato y murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Su nombre completo es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Tuvo diferentes cónyuges, Emma Hurtado, Frida Kahlo, Guadalupe Marín y Angelina Beloff. También tuvo diferentes hijos, Ruth Rivera Marín, Guadalupe Rivera Marín, Marica Rivera, Electa Arenal y Diego Rivera. También es de diferentes periodos: realismo social, arte moderno, incluso cubismo, tal vez art deco. Y tuvo una alumna, Reina Lazo. Él estudió en la Academia Julián y en la Academia de San Carlos. Bueno, Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato y falleció el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Herrán es un célebre representante del modernismo plástico mexicano. Se nutrió de tendencias internacionales para retratar tanto exotismos y simbolismos como figuras de la vida cotidiana y de gente común. Los estudiosos del arte mexicano han calificado la obra de Saturnino Herrán como modernista costumbrista.
Esta obra de Saturnino Herrán también es muy conocida, se llama La ofrenda, es de 1913. Y pues nuevamente, como estamos en la época modernista, se observa pues el indigenismo, las líneas curvas, un poco asimétricas, y más que nada quiere recalcar esa pues identidad nacional, ¿no? Por aquí tenemos las flores de cempasúchil. Bueno, otro artista del que hablaremos será Julio Ruelas. Bueno, él es un ilustrador. Julio Ruelas Suárez fue un artista ilustrador mexicano de la Escuela del Simbolismo. Él colaboró con la revista Moderna, la cual es sucesora de la revista Azul. Murió en París y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Él nació el 21 de junio de 1870 en Zacatecas y falleció el 16 de septiembre de 1907 en París, Francia. Julio Ruelas es conocido como el ilustrador mexicano maldito. En su corta vida, él dibujaría sus sueños y delirios más fantasmagóricos, así como los limbos más tétricos jamás pensados en la historia del Porfiriato. Él fue el ilustrador del modernismo mexicano y mediante la revista Moderna celebró el decadentismo. La de Julio Ruelas es oscura, fantasmal y trágica. Bueno, continuamos con Francisco Goitia. Él fue un artista dentro del panorama cultural mexicano, ya que se mantuvo al margen de las costumbres sociales de su época y de la corriente pictórica oficial. Él nació el 4 de octubre de 1882 en Zacatecas y falleció el 26 de marzo de 1960 en la Ciudad de México. Bueno, él recibió su educación en la Academia de San Carlos y tiene un libro que se llama Francisco Goitia, pintor del alma del pueblo mexicano. Francisco Goitia es el creador representativo del arte mexicano. Bueno, él fue maestro del ejército y años siguientes él recordaría que fue a muchas partes con el ejército, solo observando lo que sucedía y pues es lo que quería plasmar en sus obras. Bueno, esta es la obra Tata Jesucristo, que es una de las más conocidas. Pues la desolación de los paisajes que Francisco Goitia filmaba, pues plasmaban todo lo que él había vivido en esa época. Él capturó el lado dramático de la vida de los sectores populares marginados. Su obra realista y fuertemente plástico se apoyaba en la realidad austera vida personal, de su austera vida personal. Bueno, he aquí otra de sus obras de Francisco Goitia, plasmada en un libro de español de cuarto grado. De manera implícita, el arte de esta época tocaba aspectos muy sensibles y vulnerables de la situación en la que se encontraban los modernistas hispanoamericanos. Podríase llamar la belleza de la decadencia. El concepto de artista renace como un ser libre de expresarse sin importar lo bello o la opinión del público. Pero también debemos preguntarnos qué es lo bello. El movimiento coincide también con la llegada de nuevas técnicas de impresión como la serigrafía. En cuanto a la arquitectura, el movimiento moderno tiene como representantes a Juan O'Gorman, Mario Pani, donde su proyecto más representativo es Ciudad Universitaria, o Augusto Albari. Bueno, en cuanto a la música, pues tiene una temática nacionalista, potenciando los estilos propios y mezclándolos con la herencia cultural del país. Bueno, ahora vayamos a Europa, específicamente Francia. ¿Qué estaba pasando mientras nosotros estábamos en una búsqueda de identidad nacional? Bueno, en Francia se estaba dando el Art Nouveau. Y bueno, coincide con el modernismo en que en el potente desacuerdo que tienen con la burguesía,
también. Y bueno, esta es de Piet Mondrian. Como todos sabemos, él fue un pintor vanguardista neerlandés. Es miembro de The Stills y fundador del neoclasicismo, junto con Theo van Doesburg. Sin embargo, bueno, algunos críticos o investigadores del modernismo pueden llegar a nombrarlo, eh, a pesar de que es cubista, pueden llegar a nombrarlo como en sus inicios, sus obras son modernistas.